por favor. Gracias. Gracias, de acuerdo. Y ahora sí.
Siempre es muy emocionante ver el auditorio repleto de rostros nuevos y personas ansiosas por aspirar algo de la cultura del agua. Ya en serio, les agradezco mucho que hayan llegado a esta tercera sesión de nuestro seminario Café Debate de Cultura Política, que es ya una tradición en el Departamento de Sociología y específicamente en nuestra área de teoría y análisis de la política. Les doy la bienvenida más cordial a todas las personas que están aquí en este auditorio y les doy también la bienvenida a quienes nos siguen en las distintas redes. El formato que tenemos el día de hoy es un poco atípico porque vamos a tener varias presentaciones en línea. Entonces, voy primero a anunciar a las personas que van a participar en esta tercera mesa del Seminario Café Debate de Cultura Política. La doctora Rocío Rosas Vargas. Doctora, mucho gusto, perdón. A propósito del formato atípico, bienvenida a la UAM. El licenciado Abraham Guadalupe Mena Hernández. Abraham, no te reconocía tan serio. Abraham Guadalupe, eres exalumno de nuestro posgrado, bueno, de nuestra carrera de sociología. A la doctora Zenona Jezabel Hernández Leiva y el doctor Leocadio Guadalupe Martínez Alarcón. La doctora Hernández Leiva y el doctor Martínez Alarcón van a presentar de manera conjunta la primera ponencia. Entonces, me voy a permitir leer una semblanza curricular, tanto de la doctora Hernández como del doctor Leocadio Martínez Leiva. Doctora Zenona Jezabel Hernández Leiva. Es doctora en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en Psicología General, maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Docente investigadora de tiempo completo en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tanto en la licenciatura como en el posgrado, desde 2001. Psicoterapeuta y supervisora de casos clínicos desde hace 24 años en los centros de atención psicológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y además da consulta privada. Es integrante de la Asociación Zacatecana de Estudios Psicoanalíticos y Atención Psicológica, Asociación Civil, y líder del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios de Psicoanálisis y Psicoterapia. Sus líneas de investigación son psicoanálisis, salud mental, género y violencia. Coautora de los libros colectivos Salud mental y pobreza, una mirada desde la globalización, Textos y contextos psicosociales, violencia, pobreza y género del 2020, el primero de 2017, y La pandemia del capitalismo, sujetos sociales y salud mental de 2022. Bienvenida, doctora Zenona Jezabel. Aunque sea en línea, le damos la bienvenida a nuestra querida Unidad Azcapotzalco de la UAM. Ahí está la cámara. Yo tengo que voltear a la cámara para que ella me vea. Bienvenida, doctora. Bueno, el doctor Leocadio Guadalupe Martínez Alarcón. Lo presento de una vez porque la ponencia, como dije, es conjunta. El doctor Martínez Alarcón es también doctor en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en psicología clínica con estudios de maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, docente investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace 34 años. Yo nada más sé contar hasta el 30, entonces estas antigüedades me confunden. Da, entre otras materias, historia de la psicología, teoría de la comunicación humana, análisis de casos, psicopatología, neurosis y psicopatías. Actualmente imparte teoría y técnica de la entrevista. Es psicoterapeuta de adultos desde hace más de 30 años en los centros de atención psicológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también da consulta privada.
Es supervisor de casos clínicos en los centros de atención psicológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presidente de la Asociación Zacatecana de Estudios Psicoanalíticos y Atención Psicológica, Asociación Civil. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios de Psicoanálisis y Psicoterapia. Sus líneas de investigación son psicología clínica, psicoanálisis y psicoterapia. Es coautor de los libros colectivos Salud Mental y Pobreza, una mirada desde la globalización, 2017, Textos y contextos psicosociales, violencia, pobreza y género, 2020, y La pandemia del capitalismo, sujetos sociales y salud mental. Muchas gracias por estar aquí. Les doy el uso de la palabra y pensamos 20 minutos. 20 minutos aproximadamente para la exposición. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada Antes agradecemos, que nada, agradecemos, antes que nada, agradecemos, antes que nada, agradecemos, antes que nada, antes que nada agradecemos la cálida presentación y recibimiento que nos dan. Agradecemos de manera muy especial a Gilberto y a Estefanía pues el trabajo que han realizado para que sea posible este seminario. Un seminario en el cual hemos aprendido de grandes personalidades, entre ellas Marta, y bueno, otras personas de las cuales hemos ido enriqueciendo y nutriendo lo que nosotros hacemos desde nuestra propia trinchera, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la atención psicológica que se da dentro de los centros de nuestra universidad y bueno, también en la atención que se da de manera privada. Este trabajo que vamos a presentar, como ya lo decían, es elaborado de manera conjunta, es producto del trabajo que se realiza en nuestro cuerpo académico y bueno, una de las principales líneas de investigación que nosotros trabajamos precisamente son los efectos de la violencia y la inseguridad en el estado de Zacatecas. Entonces, bueno, el título de nuestro trabajo es Percepción de la violencia e inseguridad en Zacatecas. Bueno, ¿por qué violencia e inseguridad? Bueno, sabemos que Zacatecas es uno de los estados de México más afectados por la violencia, producto de la delincuencia organizada. En particular, las ciudades de Zacatecas y Fresnillo constantemente son el escenario de enfrentamientos entre diversos grupos delincuenciales, ajustes de cuentas y otros delitos relacionados con la producción y la distribución de las drogas. Voy a abrir aquí una cita de un compañero investigador también de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, bueno, en el cual él nos menciona las organizaciones criminales articuladas hacia atrás y hacia adelante en redes transnacionales de la droga incrementan notablemente su poder de fuego. La compulsión a agenciarse dominio territorial no se restringe a las localidades de arraigo, donde tiene su sede los liderazgos de las organizaciones, sino que se desplaza a lo largo y ancho de la cadena de producción de drogas y de los delitos asociados. La violencia desencadenada por las organizaciones criminales se traduce en homicidios, robos, trata de personas, tráfico de órganos y una multiplicidad de delitos. Bueno, aquí se cierra la cita. Entre los factores que han influido para que nuestro estado de Zacatecas sea el lugar en el que se han asentado grupos de la delincuencia organizada, se encuentran los geográficos, los económicos y algunos de tipo cultural. El Servicio Geológico Mexicano señala que Zacatecas se localiza en la región centro-noreste del país. Colinda al norte con el estado de Coahuila, al este con San Luis Potosí, al suroeste con Aguascalientes, al sur con el estado de Jalisco, al oeste con Durango y al noroeste con Nayarit. Esto es relevante en el sentido de que las conexiones han generado que se den relaciones tanto a nivel político, social y sobre todo vial, y razones por las cuales algunos cárteles también han tomado el Estado como una vía central para el trasiego de drogas. Bueno, esto como a manera de introducción de por qué el tema y por qué nuestro Estado, bueno, lamentablemente es uno de los estados que más sufren, como ya comentábamos, por los efectos de la delincuencia, de la violencia por la delincuencia organizada. Para esto, bueno, nos gustaría retomar el concepto de seguridad humana. ¿A qué se refiere este concepto de seguridad humana? Inicialmente, este concepto estaba referido a la posesión de armas nucleares, a la protección de los territorios en los países. Sin embargo, a partir de 1994, la Organización de las Naciones Unidas
realizó un pronunciamiento en el que se puso en el centro de este concepto ya no los territorios, ya no los armamentos, sino a las personas. En este documento se proponía cambiar el concepto de seguridad en dos sentidos fundamentales. Se cambiaba del acento en la seguridad territorial a un mayor acento en la seguridad de la población y de la seguridad a través de los armamentos a la seguridad a través del desarrollo humano sostenible. En este sentido, se enumeraban 7 categorías de amenazas de seguridad humana: la seguridad económica, la seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. En 2012 se hizo una modificación que fue transmitida a través de la directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, y ahí se reflexionaba a propósito de la definición de seguridad humana de 1994, y se decía que este concepto iba más allá del riesgo de enfermedades y que englobaba todo tipo de determinantes de la salud y de las desigualdades estructurales. Eh, Se cita de ese comunicado: la alta visibilidad de la salud, la aparición de nuevas definiciones de la salud mundial que reflejaban un mundo globalizado pero interdependiente, y los retos que acompañaban a la gobernanza requieren un compromiso permanente por parte de los países desarrollados y en desarrollo. Posteriormente, en el informe especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2022, se planteaban nuevas amenazas a la seguridad humana, mucho más cercano a la realidad que nosotros vivimos, ¿no? En el cual se enumeraban como estas nuevas amenazas: los conflictos violentos, las desigualdades, las amenazas de la tecnología digital y las amenazas para la salud. En dicho informe se cuestionan los efectos de los enfoques del desarrollo que habían estado básicamente centrados en el crecimiento económico y que sobre todo habían dejado de lado el desarrollo humano equitativo, lo cual ha ido produciendo desigualdades cada vez más polarizadas y crecientes. Los efectos que se mencionan en este informe como más visibles son el cambio climático y la COVID-19. En este informe se aboga porque se amplíe el marco de seguridad humana frente a esta nueva generación de amenazas, entrecomillado, para que toda persona viva sin temor, sin miseria, sin ansiedad y con dignidad. Es preciso desplegar las 3 estrategias, ya que la protección, el empoderamiento y la solidaridad en su conjunto potencian la seguridad humana en el antropoceno. Bueno, este es el concepto de seguridad que se ha planteado desde la Organización de las Naciones Unidas, cada vez más cercano este concepto a los problemas que vivimos en nuestra sociedad y sobre todo, bueno, relacionado con la violencia y con la inseguridad que se experimenta. Respecto de esta inseguridad que nosotros planteamos que estamos observando estos efectos en nuestro estado, bueno, podemos plantear que la seguridad humana es un estado y una percepción que puede traducirse como una especie de sentimiento que está influido y determinado por diversos factores que se ligan directamente con el bienestar, mismo que puede enumerarse en varios aspectos: la seguridad de la integridad corporal y de la vida, la seguridad alimentaria, la salud física, la salud mental y emocional, la vivienda, la educativa y la de los demás bienes materiales, para que la subsistencia diaria, entre otros, pudieran considerarse de menor relevancia. Los dispositivos para regular la seguridad humana están dictados desde el Estado y desde las organizaciones internacionales reconocidas por los países pertenecientes a ellas. La seguridad es, en este sentido, de orden público. Si bien debemos hacer notar que esta dimensión no logra influir positivamente y de manera efectiva lo que ocurre en otros órdenes, como son lo privado y lo íntimo, donde los órganos de regulación de la seguridad no logran penetrar, ya sea por la insuficiencia de estos órganos o por las formas de relación y convivencia específica de cada condición social. Las dependencias gubernamentales de cada país encargadas de administrar la seguridad humana, secretarías de Estado, tribunales, policía, ejército, etcétera, han tenido siempre y cada vez más, con matices importantes, un alcance limitado para garantizar los niveles de seguridad humana que se encuentran plasmados en los documentos oficiales de las organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales.
estatales y locales, lo que provoca que la población viva en ciertos estados de inseguridad. Estos elementos que se van mostrando, bueno, hoy son insuficientes para hacer frente a estas fuentes de inseguridad que apuntan al centro mismo de nuestro modo de producir, de relacionarnos y pues de vivir en general. La inseguridad es un sentimiento y un estado que al materializarse limita las condiciones de libertad y bienestar de las personas. En términos específicos, genera estados de vulnerabilidad que violentan las garantías colectivas e individuales que se deben proporcionar al Estado. Algunos autores han referido que entre las causas de acrecentamiento de esta inseguridad en nuestra época, pues se encuentra la cuestión del individualismo. Se deriva de esta afirmación que el fenómeno rompe las condiciones sociales que el sentimiento de comunidad de los colectivos humanos brindan para que sus integrantes se sientan protegidos. Podemos también plantear la idea de que ese sentimiento de individualismo no se refleja solo en los miembros de la comunidad como un ente general, sino que ha sido impulsado desde los órganos de gobierno que conforman al Estado. Bueno, voy a saltar unas partes de lo que hemos preparado porque me quedan 10 minutos, entonces me gustaría hacer hincapié en los datos que tienen que ver justamente con la encuesta eh, de inseguridad. Y bueno, esto que tiene que ver específicamente con la percepción de inseguridad en el estado de Zacatecas. La inseguridad objetiva describe el número de crímenes por edad, por sexo, estrato social y lugar de residencia que son registrados policialmente, pero a ella se agrega la inseguridad percibida, término referido al aspecto subjetivo de la influencia que la criminalidad puede ejercer en las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, aplicada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, en su 40ª edición, Zacatecas presenta resultados importantes respecto de la percepción de seguridad pública. Los porcentajes de la población mayor de 18 años encuestadas con mayor percepción de inseguridad en su ciudad en el país se centran en primer lugar en Fresnillo con un 95.4%, y en tercer lugar Zacatecas con un 92.2%. El 92.4% de la población mayor de 18 años encuestada en Fresnillo manifestó sentirse insegura en algún cajero ubicado en la vía pública, mientras que el 85.8% manifestó sentirse insegura en el banco en la misma ciudad. En cuanto a las expectativas sobre la delincuencia, en Fresnillo el 85% y en Zacatecas el 83.9% de la población considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos 12 meses. Esta percepción de la inseguridad genera cambios de hábitos por temor a la delincuencia. En Fresnillo, el 82% de la población cambió su hábito de llevar las cosas de valor por temor a ser víctima de la delincuencia, mientras que el 82.8% en Fresnillo y el 74.2% en Zacatecas cambiaron el hábito de permitir a los menores salir de casa. En cuanto al hábito de caminar de noche por los alrededores de su casa, el 86.1% en Fresnillo y el 73.5% en Zacatecas decidieron dejar de hacerlo por temor a ser víctimas de la delincuencia. En el mismo sentido, el 80% y el 64% en Zacatecas dejaron de visitar parientes y amigos por temor a ser víctimas de la delincuencia organizada. Respecto de las formas de enterarse sobre la situación de la seguridad pública a través de los noticieros de televisión, comunicaciones personales en el entorno de vivienda, Facebook e Internet, las ciudades de Zacatecas y Fresnillo no figuran entre los principales porcentajes, lo cual se puede relacionar con el hermetismo con el cual se maneja la información sobre la violencia producto de la delincuencia organizada en comparación con la que es producto de la delincuencia común. Bueno, hay otros datos que son importantes, bueno, pero que no dará tiempo de mencionarlos. Sin embargo, los más significativos para nosotros son justamente estos que implican la modificación en la forma de relación de las personas, las vinculaciones y sobre todo cómo se van deteriorando las redes, tanto familiares como sociales en general. Ante este panorama desolador de las consecuencias de la violencia por la delincuencia organizada que se viven en el estado de Zacatecas,
Tomando como base estos datos objetivos y la percepción subjetiva de la inseguridad que se vive principalmente en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, es necesario reflexionar sobre los efectos psicosociales que esto tiene en la vida cotidiana de las personas. Generalmente, estos efectos son referidos y atendidos en la consulta psicológica, tanto de manera privada como pública. Desde los consultorios, escuchamos cómo la violencia y la inseguridad han impactado desde el nivel macro al micro social. En las estructuras familiares se refleja la dinámica de inseguridad y violencia que a diario se vive en el Estado. Es indiscutible que la ansiedad y la depresión se presentan como los principales motivos de consulta, las principales quejas de quienes acuden con nosotros. ¿Qué nos refieren nuestros pacientes? La pérdida de un familiar a manos de la delincuencia organizada, el secuestro de un familiar, personas que han sido secuestradas y tratan de elaborar el trauma de la tortura, el cierre de un negocio familiar por el cobro de piso, los desplazados de sus comunidades por los grupos delincuenciales, familias que tienen que emigrar a otros estados de la República o al extranjero, los hijos cuyo padre o madre se encuentran encarcelados por delitos contra la salud, una madre buscadora que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo con vida, los duelos complicados porque no se tiene la certeza de la muerte de un familiar, en fin, la pérdida de la seguridad. Esta es la realidad que escuchamos a diario en consulta. De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Hogares aplicada por el INEGI, el 66.9% de la población mayor de 12 años que ha tenido sentimientos de depresión algunas veces en el año. Según la OMS, se estima que el 3.8% de la población experimenta depresión, incluido, bueno, un 5% de adultos, 5.7% de adultos mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión y cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio, como sabemos, es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. De acuerdo con el INEGI, en 2022 en el país se registraron 8.237 suicidios, de los cuales 126 se realizaron en Zacatecas. Bueno, esta percepción de la inseguridad es producto de la subjetividad. Las personas que se enfrentan a una mayor inseguridad humana percibida tienen una probabilidad tres veces menor de considerar que otras personas sean dignas de confianza. Tal como lo señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, las personas en la ciudad de Zacatecas y Fresnillo han modificado actividades importantes de su vida diaria y de convivencia familiar. Han dejado de visitar familiares, han dejado de transitar carreteras. Perdón por la Sí. interrupción, de verdad me molesta mucho hacer esto, pero ya empezamos un poco tarde y estamos sobre el tiempo. Cuando se asignan eran 20 minutos por ponencia, no por ponente. Creo que no fui suficientemente clara. La información que nos comparte la doctora Zenona Jezabel Hernández es interesantísima y nos podríamos quedar aquí otra hora escuchándola, pero desafortunadamente tenemos el tiempo encima y me toca realizar esta actividad. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Leocadio Guadalupe Martínez Alarcón con la súplica de ajustarnos a los tiempos, por favor. Pues digo, si ya la doctora tomó 20 minutos, ojalá que 15, por favor. Gracias. Sí, en realidad creo que el formato no tenía. Sí, bueno, creo que ya se escucha bien. Si la doctora Jezabel hace la exposición de la ponencia y yo respondo las preguntas, así que estamos en tiempo. Eh, Preferiría que termines, Jezabel, si quieres, y ya luego pasamos a la segunda parte. Bueno, sí, si nos permiten esto, termino yo la ponencia y bueno, como ya comentaba, al final les pregunto la responderá el doctor. En realidad faltaba muy poquito de esto que estábamos mencionando. Eh, Respecto de las modificaciones que se han tenido que realizar dentro de las estructuras familiares y que repercuten en realidad en toda la configuración social, mencionábamos cómo en estas dos ciudades que se mencionan en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU,
en la ciudad de Zacatecas y Fresnillo, cómo se han modificado actividades importantes de la vida de las personas, de su vida diaria y de la convivencia familiar. Como mencionábamos, han dejado de visitar familiares, han dejado de transitar carreteras, no permiten que sus hijos jueguen en las calles, y todo esto nos lleva a un retraimiento social que obviamente se manifiesta en las dificultades en las relaciones interpersonales. A manera de conclusión, quisiéramos mencionar que si bien nuestro trabajo es clínico y se desarrolla en el encuadre de un tratamiento psicoterapéutico y particularmente en un consultorio, apelamos a una clínica social, a la urgente necesidad de que quienes nos dedicamos a ello estemos conscientes de la realidad social, de la violencia y la inseguridad que se vive en nuestro estado. Más allá de los síntomas, del psiquismo, de lo imaginario, de la fantasía, existe una realidad que es de difícil simbolización y para lo cual justamente las personas buscan un lugar seguro donde puedan poner en palabras las vivencias traumáticas que esta realidad nos impone. Y bueno, ese trabajo es el que nos toca a nosotros realizar. Y bueno, hasta ahí dejamos la exposición y ya posteriormente dejamos el tiempo para las preguntas. Gracias. Muchas gracias a la doctora Zenona Jezabel Hernández. Y de verdad me disculpo por tener que interrumpir tan abruptamente. No tenía idea de que una persona iba a hacer la exposición y la otra contestar las preguntas. Bueno, muy interesante y además es muy doloroso ver que una ciudad tan hermosa como la de Zacatecas y el estado en general que tantas veces nos ha recibido, verlo tomado por la inseguridad. Les voy a presentar ahora al segundo ponente, que es el licenciado Abraham Guadalupe Mena Hernández. Si te quieres poner de pie, Abraham, para que te vean. Una de las cosas que más me gustan en estas actividades académicas que tenemos en la UAM es precisamente presentar a nuestros egresados. Abraham Guadalupe Mena Hernández fue estudiante de la carrera de Sociología aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es licenciado en Sociología y además hizo su trabajo terminal en el área de género y desigualdades políticas. Fue también asistente del área de pensamiento sociológico en nuestro departamento y actualmente está haciendo el posgrado. ¿Estás en la maestría, Abraham? Está en la maestría en sociología. Sus líneas de investigación: estudios de género con énfasis en la relación entre violencia de género y pactos patriarcales, y teoría crítica, particularmente la teoría del carácter social en la obra de Erich Fromm. Un gusto tenerte aquí, Abraham. Muchas gracias y tienes 20 minutos. Bien, antes que nada quiero agradecer a los asistentes, gracias por la asistencia. Mi ponencia se titula Pactos patriarcales, prácticas de violencia y feminicidio, un análisis sociológico. Antes de empezar propiamente con mi exposición, me gustaría hablar sobre algunos datos sobre la violencia en general en México. Digamos que la medida base para medir la violencia en un país son los homicidios. Y bueno, desde 1990 hasta 2008, según el INEGI, la tasa de homicidios fue en decremento y en 1990 era 16.6, mientras que en 2008 la tasa era de 8.1. Sin embargo, es muy importante mencionar que tal vez a partir de este año, por la iniciada llamada guerra contra el narcotráfico, tal vez este repunte que después vemos, hasta el 2020, las tasas fueron de 29 y 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, respectivamente. ¿Ahí se escucha bien? Bueno. Pero también sobre alguna situación sobre la violencia contra las mujeres en México. En 2021, también, según datos del INEGI, el 70% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica. Pero también el punto extremo de este tipo de violencia, que es el feminicidio,
En 2022 se registraron 968 casos de feminicidios, lo que representa un aumento del 127 respecto de 2015. Bien, una pregunta de investigación muy general que yo hago es qué significa el feminicidio en un contexto de violencia y narcotráfico como el mexicano. A manera de hipótesis planteo que el feminicidio significa una disputa de la masculinidad hegemónica en un contexto de narcotráfico y de pactos patriarcales de tipo moderno burgués. La metodología, hasta el momento en esta fase de mi investigación, ha sido teórica descriptiva con base al siguiente eje conceptual. Como pueden observar, en el centro pongo el feminicidio desde las perspectivas de Diana Russell y de Rita Segato. Por un lado, la sociología de la modernidad de Danilo Martuchelli, el estudio de masculinidades y del pacto patriarcal moderno burgués, también el estudio de las masculinidades hegemónicas y también sobre el concepto de violencia y violencia contra las mujeres. En ese sentido, constantemente me hacía cómo observar el feminicidio desde una manera sociológica. Hay un autor que nos dice que la modernidad, la sociología hay que entenderla desde la modernidad, pero que esta tiene que entenderla desde una ruptura. Es decir, una ruptura entre las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Este autor también postula que hay tres matrices de la modernidad: la diferenciación social, la racionalización y la condición moderna. En ese sentido, yo me planteo la siguiente pregunta. En la modernidad, la diferenciación social por el género, en lugar de ser integradora, trae consigo más desintegración. Esto lo menciono porque hay autores como el sociólogo Durkheim que menciona que entre mayor diferenciación trae más integración. Sin embargo, autores como Luhmann mencionan que tal vez es la contraparte, que la mayor diferenciación tal vez trae más desintegración. En ese sentido, sobre el estudio de masculinidades, retomo a una autora australiana que se llama Rewin Connell, y menciona que la masculinidad siempre la debemos de entender o estudiar en relación con algo, principalmente con su contraparte, que es la feminidad. Pero también nos dice que no existe una sola masculinidad, sino hay que entender que hay diversas. Principalmente se destacan dos: la hegemónica y la subordinada. También una manera de entender sobre la construcción de masculinidad son los pactos patriarcales. Un antecedente de los pactos patriarcales es la autora Gail Rubin, que menciona que las mujeres en las sociedades primitivas fueron el objeto transaccional que establecía relación de reciprocidad y parentesco entre los varones de distintas tribus. En el contexto de la modernidad, autoras como Carol Payton mencionan el contexto del contrato social, que el contrato sexual establece las condiciones de igualdad y fraternidad al eliminar la competencia por el acceso a las mujeres. El intercambio de mujeres establece un acceso no monopólico de estas. El acceso a las mujeres sería a través del matrimonio y la prostitución. Una autora que propiamente conceptualiza pactos patriarcales es Celia Amorós. Ella nos menciona que se trata de un sistema de dominación que se constituye por medio de mecanismos de autodesignación para convalidar la pertenencia al conjunto de dominadores. Esta autodesignación se trata de una pertenencia práctica al conjunto de los varones, la cual constituye y articula relación entre los miembros a través de un conjunto de prácticas realizadas que crea en este caso virilidad. Esta virilidad es valorada y deseada por el conjunto de varones. En ese sentido, del pacto patriarcal de corte moderno burgués, los varones se autodesignan conforme a la noción moderna de individuo, como sujetos de su propia razón, libres e iguales. Por su parte, las mujeres son designadas conforme a la simbólica de género tradicional y no son consideradas como individuos, y por ende no tienen la capacidad de ejercer poder y autoridad. En este contrato se establecen las reglas de acceso al cuerpo de las mujeres a través del matrimonio y la prostitución. Entonces, ¿cuál es el papel de las mujeres en el pacto patriarcal de corte moderno burgués? Las mujeres en los pactos patriarcales de este corte no son sujetos pactantes del mismo, son consideradas como objetos transaccionales. Su papel entonces es el sellar el pacto entre varones, son, como nos diría Celia Amorós, el lugar práctico simbólico en donde se entrelazan las prácticas realizadas por el conjunto de varones, en el cual se resalta el valor de la virilidad que constituye relación entre ellos. Así también, en el contexto de los pactos, de este tipo de pactos, hay que considerar que la masculinidad hegemónica no es la más común, sino la que tiene más prestigio. La masculinidad hegemónica, moderna, en tanto moderna, se construye relacionalmente por las prácticas entre los varones, entre los que se encuentran las reglas al acceso al cuerpo de las mujeres. Como ya mencioné, matrimonio y prostitución.
La masculinidad hegemónica la puede ejercer una élite, es decir, con unas determinadas características: cuerpos, varones y blancos, clase social, burgueses y propietarios, de un tipo de religión, principalmente católicos, y una orientación erótica, heterosexuales. Entonces podemos decir que los excluidos de la masculinidad hegemónica son varones no blancos, no heterosexuales, no católicos, pobres, sin acceso a la educación y a la cultura. Sin embargo, tanto hegemónicos y excluidos comparten la norma básica de la masculinidad hegemónica, que es establecer las reglas de acceso al cuerpo de las mujeres, ya que esta práctica es lo que hace un hombre como hombre. Las mujeres, en tanto objetos del pacto patriarcal, se vuelven entonces objetos susceptibles de violencia. Dentro de esas prácticas de violencia podemos considerar la de punto extremo, que es el feminicidio. En este aspecto retomo dos conceptualizaciones. La primera de Diana Russell, principalmente, que es el asesinato de mujeres por ser mujeres, pero también de Rita Segato, entender el feminicidio como un mensaje. Bueno, a continuación me gustaría dar una breve reflexión. Cabe mencionar que el caso empírico que yo retomo es el de Ciudad Juárez. En primer lugar, porque es el que más conozco y también porque es el más estudiado, pero entiendo que hay otros conceptos, como por decir contextos como de Rocío, que es de Guanajuato, Zacatecas, en general toda la zona fronteriza del país. Bueno, el feminicidio, específicamente el de tipo sistemático como el ocurrido en Ciudad Juárez, significa de manera hipotética la disputa por la masculinidad hegemónica en un contexto de narcotráfico. Las muertas de Ciudad Juárez, así es como es denominado el suceso de feminicidio sistemático en aquella ciudad entre 1993 y 2010. De acuerdo con el portal del Colegio de la Frontera Norte y de la investigación realizada por la doctora Julia Monarres y el doctor Luis Ernesto Cervera, el número de feminicidios en Ciudad Juárez durante este periodo fue de 887. Los lugares donde han encontrado los cuerpos de las mujeres asesinadas son principalmente en espacios urbanos públicos, lotes baldíos y vialidades principales. Los perfiles de estas mujeres eran de 17 a 26 años de edad, solteras, que trabajan en maquiladoras y en bares como bailarinas o sexoservidoras. La manera en que eran preponderantemente asesinadas eran con arma de fuego, pero también encontradas estranguladas, golpeadas, violadas, sepultadas y atadas. Se cree que los feminicidas en gran parte pertenecen a redes mafiosas o delictivas. Rita Segato nos menciona que los feminicidios en Ciudad Juárez pueden ser considerados como crímenes del segundo estado, ya que se necesitan grandes recursos humanos y materiales cuantiosos que involucran una red de asociados leales de acceso a los lugares de tortura, transporte de las víctimas y poder de intimidación hacia las autoridades. En México, quienes tienen esta capacidad, aparte del Estado, son los grupos de delincuencia organizada, es decir, el narcotráfico. Aquí podemos observar lo que Sila Amorós postula como el imaginario mafioso, es decir, un modelo del pacto patriarcal que se opone al de corte moderno burgués, en donde existe un Estado corrupto que permite el surgimiento de las mafias. Pero, ¿por qué este tipo de feminicidio tiene lugar en Ciudad Juárez? Pues bien, también Rita Segato menciona que en esta zona fronteriza del norte de México predomina el acceso de la creación de la riqueza. Sin embargo, esta queda concentrada en pocas manos. La desigualdad es el caudal que marca y agiganta la brecha entre clases sociales. Aunado, la locación fronteriza que coadyuva al tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos se da como resultado que la violencia en esta zona sea inminente. Entonces, podemos decir que el contexto es de una desbordada explotación. Entonces, la disputa es protagonizada por aquellos que actúan la masculinidad hegemónica y por aquellos que son excluidos de la misma. En el caso de las asesinadas en Juárez, pueden entenderse que los excluidos son aquellos hombres desprovistos de oportunidades, ya sean económicas, políticas, educativas o culturales, pero que estas son mantenidas como promesas de la masculinidad hegemónica, que es producto del pacto patriarcal moderno burgués. Por lo tanto, esos varones, como esas promesas se ven incumplidas, los desposeídos recurren a la ilegalidad y, por ejemplo, tal vez se vuelven integrantes de las filas del narcotráfico, y que su único privilegio que actúan y comparten al igual que los hegemónicos es su masculinidad. Pero esta ya no es hegemónica y la quieren volver como tal. Así pues, la disputa se manifiesta cuando rompen con el acceso al cuerpo de las mujeres, matrimonio y prostitución, que ya está reglamentado en el pacto patriarcal, es decir, asesinan a las mujeres que consideran como suyas. Las asesinan porque quieren establecer una nueva masculinidad, y ello no puede ser sino estableciendo nuevas reglas de acceso al cuerpo de mujeres. Se apropian de ellas imaginariamente a través de un despliegue de horror donde lo simbólico deja de operar. Entre más se desdeña sus cuerpos, más se apropian de ellas.
Y el feminicidio de estas mujeres queda el mensaje que comunica la disputa, una inconformidad. En los cuerpos quedan grabadas las marcas del exacerbado ejercicio del poder. En sus cuerpos queda el mensaje. El feminicidio, entonces, en un contexto de narcotráfico, significa la disputa por la masculinidad hegemónica, pues transgrede el pacto patriarcal de corte moderno burgués. Lo interesante de este planteamiento es que da cuenta que los pactos patriarcales de corte moderno burgués están en crisis, pero esto no significa que estén dejando de existir, sino más bien que se están reacomodando. Pues con el asesinato de mujeres se está redefiniendo el acceso a sus cuerpos, pero por lo tanto la definición de las mismas. Vemos que esta práctica de virilidad, como es el acceso a sus cuerpos a través del feminicidio, muestra una inconformidad, queriendo con ello establecer tal vez una nueva masculinidad. En ese sentido, vale decir que los pactos patriarcales son metaestables, pues siempre están modificando sus formas de subordinación social hacia las mujeres. Pero también quiero aclarar que este planteamiento no quiere dar a entender que los varones que actúan en la masculinidad hegemónica no cometen feminicidios o violencia contra las mujeres. Pero por lo menos en los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez o de contexto de narcotráfico, quienes actúan en estas prácticas son los excluidos de la masculinidad hegemónica. Entender la violencia de género y el feminicidio entre los varones que actúan este tipo de masculinidad tendría que preguntarse hacia quiénes va dirigido ese mensaje o incluso plantearse otras preguntas de investigación. Pues bien, con esta última parte me gustaría ir cerrando con esto último me gustaría cerrar mi presentación. Lo apagó para que no me escuchara. Así son los estudiantes. Muchas gracias, Abraham, por esta exposición tan intensa y tan dolorosa. Sin duda, los primeros feminicidios, cuando vimos los primeros feminicidios a principios de los años 90, 1994, nos llenaron de indignación y de sorpresa. Y luego el patrón de criminalidad se ha ido moviendo primero al sur del estado, luego tuvimos casos en Durango, en Mazatlán, en el centro del estado, y ahora prácticamente en todo el país tenemos casos igual de salvajes, de esa violencia exacerbada, y curiosamente, incluso la violencia extrema del feminicidio se va acomodando en los pliegues de la doble moral y de alguna forma la naturalizamos. Es impresionante. Dejo nada más ese comentario para la reflexión. Bueno, y por último vamos a tener una ronda de o varias rondas de preguntas y respuestas. Pero por último, entre las exposiciones, me da mucho gusto presentar a la doctora Rocío Rosas Vargas, aquí presente, que nos va a presentar la ponencia cuya carátula vemos ya en pantalla. Investigación sobre violencias, feminicidios y crimen organizado en Guanajuato. Me da mucho gusto presentar a la doctora Rosas Vargas. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, doctora en Ciencias en Estudios del Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados, también de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Perdón, es independiente. Perdóname, hago la asociación. Entonces, la maestría es en la Universidad Autónoma Chapingo, el doctorado en el Colegio de Posgraduados con especialidad en género, mujer rural. Actualmente es profesora investigadora titular A de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, en el campus Celaya, Salvatierra. Celaya es una ciudad muy famosa en los últimos días, no de la mejor manera. Sus líneas de investigación son género y desarrollo, violencia de género y violencia feminicida. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Con mucho gusto le doy la palabra. Sí. Gracias. Bueno, primero agradezco a al profesor, se me olvidó el nombre, Gilberto,
por la invitación a participar en este seminario. Muchas gracias también a la compañera. Bueno, yo hago investigación en la universidad y puse desde dónde investigo. Primero les quiero decir que pues, sí soy profesora desde 2009 en la sede Salvatierra. Para mí decir esto es importante, porque la sede Salvatierra está en el sur del estado de Guanajuato, pegado a Michoacán. No es lo mismo hacer investigación ahí que en la ciudad de Guanajuato o que en León. Sí, no tenemos las mismas condiciones. Soy originaria también del sur del estado. Yo nací ahí, nací en una colonia actualmente de alta violencia, de altísima violencia, ¿no? Yo soy de allí. Entonces conozco la gente, sé de lo que estoy hablando. También soy feminista desde que me acuerdo. Y bueno, ya les dije que vivo en una zona de alta violencia, en una zona donde continuamente escuchamos cohetes, pero no son cohetes, son balazos, donde pasan las ambulancias y no sabemos qué está pasando, ¿no? No sabemos si fueron a recoger un cadáver o qué fueron a hacer, ¿no? Y bueno, he hecho investigaciones sobre violencia desde que era profesora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán sobre mujeres originarias de ese estado. Luego hice violencia de género en escuelas secundarias y preparatorias y también en espacios públicos. Quiero decir que además antes yo ni hacía estudios sobre violencia, sino que en maestría yo hice mi trabajo sobre historia agraria de San Salvador Atenco, y luego me fui a hacer trabajo sobre mujeres rurales, ¿no? Y tenencia de la tierra. Entonces ya después salto a este tema que además ahora tengo que hablar de crimen organizado. ¿Cómo le hago? Bueno, aparte del punto de vista feminista que tengo que tener en las investigaciones, hago un análisis hemerográfico digital. Es decir, yo reviso todos los días los periódicos de la región, sobre todo los que están pues en el internet porque es gratis. Yo no me financian el proyecto. Entonces, he revisado todos estos, ¿no? El periódico Correo es el que reviso diario, es como que el que tiene tiene mejor su base de datos. El Sol del Bajío, el Sol de León, La Jornada, La Nota Roja, Guanajuato Sur Noticias, Al Día, Ágora, que son además pequeños, digamos, informativos que solamente están en las redes sociales. El códigopostal.com, el blog del narco, entre otros, ¿no? Y además incluyo lo que el protocolo ALBA tiene y reporta generalmente, pues todos los días, ¿no? Sobre las mujeres desaparecidas en el estado, pero también sobre las mujeres que aparecen, ¿no? Hay dos formas. Primero yo reviso su página de Facebook donde pone el aviso de las mujeres desaparecidas. Y hay dos leyendas que les ponen en la foto, una es localizada y la otra es desactivada. La que yo tomo en cuenta es la desactivada, porque es cuando encuentran a las mujeres asesinadas, ¿no? Muertas. Construye una base de datos, se clasifican las muertes según el lugar, la fecha del evento, ¿no? El municipio, claro, la forma de asesinato, si hay un asesino conocido o no, ¿no? ¿Qué arma se usó? Si estaba desaparecida o no, y entre otras categorías, ¿no? Y bueno, se describe ahí, lo tengo en Excel y luego ya saco mis cosas. No reviso el Ministerio Público, no reviso casos en el Ministerio Público. Yo les quise contar que trabajo allí, y este trabajo a mí me cuesta mucho, ¿no? Imagínense revisar. Yo reviso todos los días la nota roja, pero imagínense revisar los archivos del Ministerio Público donde hay fotografías, donde hay más datos seguramente, pero yo no voy a soportarlo y no lo voy a hacer ya, pues ya. Aunque haya un sesgo, siempre va a haber un sesgo porque no van a ser todas las que están en mi base de datos, ¿no? Va a haber una diferenciación ahí numérica. Incluso hay una diferencia numérica con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, ¿no? Ellos han reportado menores casos a los que yo he encontrado, nada más revisando los periódicos. También para mí es la forma más sencilla de acercarme a esta situación de los asesinatos de mujeres. Todavía no hablo de
feminicidios. Entre estos casos, por supuesto que hay feminicidios reconocidos y no reconocidos, ¿no? Porque todo esto está enmarcado en las luchas por el territorio, tanto territorio geográfico como el territorio de los cuerpos. Hay una lucha entre diversos cárteles, ahorita lo vamos a ver, y entonces pues la forma más fácil para mí es hacerlo así porque es la más segura, entre comillas, ¿no? También porque además es un secreto a voces, como le pongo ahí, la intervención de grupos policiales, de los grupos policiales en estos grupos de crimen organizado, sobre todo las policías municipales y estatales, y bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente, y el último video de cómo asesinaron a un policía en Guanajuato, ahí está, cuando él dice es que están con tal y tal grupo, ¿no? Que lo quisieron usar de propaganda política y quitarle esa parte que es fundamental, ¿no? Él dice si estamos dentro, por eso en Celaya matan tanto policía y el día de ayer mataron a una mujer policía en un centro que ella cuidaba, ¿no? Entonces, por eso hago nada más la revisión de periódicos. Sí platico con gente, por supuesto, me llega información y eso también lo analizo. Hay muchas dificultades, sobre todo porque no sabemos cómo está la situación en Guanajuato, ni siquiera sabemos si con quien estamos hablando es seguro, ¿ve? Por eso se me hace difícil. Y bueno, en el número 6 debería decir dificultades. No dificultades. Dificultades porque es difícil saber con quiénes hablamos, ¿no? Y si es seguro hablar con esas personas o no, porque no sabemos qué pasa. Por eso puse el Buchanan. Las dificultades y el Buchanan, ¿qué quiere decir? Que hay mucha impunidad además y además no sabemos qué está pasando. Esto me lo contaron, ¿no? De un tipo que iba continuamente a comprar un Buchanan a una tienda de licores para entregárselo al presidente municipal. Y es un tipo normal, ¿no? Que te lo encuentras en la calle allí y ya. Entonces, ¿para qué le da el Buchanan al presidente municipal? Pues ya sabrán ustedes para qué, entre otras cosas que le dan, ¿no? Porque el dinero que él gana no le alcanza para hacer residencias ni tener un hotel en el centro de la ciudad. Entonces, hay muchísima impunidad y por eso esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Y porque además, como digo más adelante, no todo es lo que parece. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y voy a los datos. Ay. Bueno, aquí están las definiciones que ustedes ya conocen, ¿no? No se las necesito decir, pero bueno, lo tengo ahí en los trabajos. Y estos son los datos. En el primer dato que ustedes tienen allá en la primera gráfica son los feminicidios en el estado de Guanajuato de 2015 a mayo del 2023. Todavía no la actualizo, ustedes disculpen, actualicé la otra. Y si ustedes ven, sí, pues ha habido repuntes, luego picos, ¿no? Que coinciden a veces, si se fijan en 2021, coinciden con el número de mujeres asesinadas, coinciden no con el número, sino con el repunte de los casos, ¿no? Ese lo hice con estos datos del Exsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que pasa es que cada estado tiene que informar a este secretariado cuántos casos hay y depende de los ministerios públicos, depende de ellos considerar o no feminicidio algún caso, ¿no? De asesinato de mujeres. Por eso ustedes ven ahí menos de lo que ocurre en el estado, ¿sí? Entonces, bueno, la gráfica siguiente son los números de mujeres asesinadas en el estado que tengo yo a partir de la revisión de los periódicos, ¿no? Si se fijan en 2016, de 2016 a 2017, bueno, fue más allá de duplicarse, ¿sí? La cifra, porque aquí hubo un hecho entre los grupos del crimen organizado, ¿no? En 2016 se reunió el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel Santa Rosa de Lima para dialogar, supongo yo que para ver cómo se repartían el territorio en un restaurante de Irapuato. Se iban a reunir, bueno, sí se juntaron, pero asesinaron al hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en ese momento, entonces no hubo ninguna reunión, bien, no llegaron a acuerdos, lo matan y a partir de ahí se dispara la violencia en el estado, ¿no? Y por eso empiezan a asesinar cada vez más personas, entre ellos mujeres.
muchas mujeres y hombres jóvenes, que es lo que pasa en el estado. Y luego, bueno, pues ustedes se fijan, las cifras van subiendo, ligeramente bajó en 2018 y fue subiendo, 2021 es el pico más alto, ¿no? Igual que en los feminicidios. Y el último es el de, pues, 2024, yo lo actualicé antier, son 117 casos, más de una diaria, ¿sí? Y ya no lo actualicé el día de hoy, allí debería de decir 118, seguramente hay más. Y bueno, no se ve la parte de arriba porque no sé por qué no se ve, pero bueno, porque están compartiendo pantalla, pero en la parte de arriba yo les quería hablar, bueno, de Gisela, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, que fue asesinada en una de las localidades más violentas de Celaya, en San Miguel Octopan, ¿sí? Pero también estaba el caso de Lisette, por eso pongo la flechita. Lisette era una muchacha de Salvatierra que desapareció y al otro día la encontraron asesinada, ¿sí? ¿Y por qué lo pongo? Porque se encuentran muchos casos de mujeres asesinadas y todo, no se investigan a fondo porque como están con signos de como lo que hace los grupos del crimen organizado, pues ya se clasifican, no es un asesinato más entre estos enfrentamientos, y en el caso de Lisette no fue así, ¿no? Después indagando, parece ser que el novio fue quien la asesinó, pero hay tantos casos que bueno, pues el tipo ahí se va. Y hay otros que además imitan los modos, ¿no? Imitan los modos, por ejemplo, en el caso de una joven que la dejan en un hotel, y ponen un anuncio ahí en el baño de que era un rollo de venganza entre grupos, y ya, pues el tipo agarra y se sale del hotel y se va y la deja allí, y pues sí, al principio no, que una prostituta y que quién sabe que no era una prostituta, era una mujer que fue con el novio ahí y que tenía todos sus derechos, ¿no? Entonces, pero la asesina y el tipo se va y ejerce y hace su vida, ¿no? En Querétaro, eran de Querétaro, hacen su vida tranquilamente, pero la chica había enviado un mensaje antes a una amiga y le dijo dónde estaba y con quién estaba, y por eso se supo que quien la asesinó fue su novio, que se sentía inferior a ella. Y bueno, un poquito con el colega comparto esa opinión, ¿no? Pues es un tipo disminuido, por ahí hablaban, son hombres disminuidos de poder, ¿no? Del poder que supuestamente deberían de tener, y entonces como ella era más exitosa, pues la mata. Y más casos de ese debe de haber mucho, ¿no? Hay estudios en el Estado de México sobre esto. También en 2023, Salvatierra, yo estoy en el Departamento de Estudios Sociales que se ubica en Salvatierra, no en Celaya, ¿sí? Salvatierra llegó a la fama en 2023, en diciembre, porque llegó un grupo armado y asesinó a un montón a 11 personas en una hacienda, así supieron, ¿no? Bueno, entre ellos había 2 mujeres, por eso están incluidas en esa base de datos. Y eso me recuerda un poco a lo que el joven decía, porque entre todas las cosas que se dicen en la zona, es que obviamente hay muchísimo consumo, ¿sí? En el sur, donde yo vivo, hay mucho consumo de cristal, y entiendo yo que parece que les compraron o mandaron llamada a los que venden, vieron la fiesta, se les antojó estar en la fiesta, no los dejaron, porque además esos jóvenes eran de clase media, y esto es una diferencia enorme, ¿sí? Porque por ellos hicieron marchas, les hicieron un monumento, y todas las demás muertes, incluyendo las de Lisette de este año, la de una chica de 14 años descuartizada, la de otra chica que descuartizaron este año y que cada pedazo de su cuerpo lo fueron dejando en distintos espacios del municipio. Por ellos no se hace nada, porque no son valiosos. Y este grupo de personas, sí, yo no digo que no lo hicieran por ellos, pero también los asesinatos tienen clase social y también tienen, obviamente, raza, ¿no? Digamos, grupo. Entonces, aquí se respondió a eso, como no los dejaron entrar y ellos eran de la clase alta de Salvatierra, yo digo clase media, pero ya mi clase alta,
Pues nomás hay un grupo, los que tienen una fábrica son los ricos de Salvatierra, los demás son clase media que se sientan así, ¿no? Y pues un montón de de mucha gente pobre, ¿no? Que es donde asesinan a la gente, ¿no? Entonces, bueno, parece que no los dejaron y entran y los matan, pero la policía estaba afuera. Desde un inicio, la policía estaba afuera, los dejaron entrar y luego matan a la gente, ¿no? Entonces, ahí está otro caso. Aquí yo les apunto de jóvenes, este caso de las jóvenes meseras asesinadas en Celaya por el cártel por el cártel del Santa Rosa de Lima. Sí, 4 mujeres encontradas en una camioneta, 2 mujeres trans asesinadas en el estado y más casos, ¿no? En esta diapositiva les pongo los casos que son de 2 o más mujeres asesinadas encontradas juntas. Ese caso que les dije de las meseras, que ellas solamente fueron a trabajar y desgraciadamente a una de ellas la encontraron escribiendo un WhatsApp. Y por eso las mataron a todas y las calcinaron, ¿no? Nadie investiga eso porque como los son del cártel Santa Rosa de Lima coludida, dicen, yo no sé, pero dicen las voces que son con la Fiscalía del Estado, sabrá Dios si sea cierto, ¿no? A lo mejor no, pero ojalá y no, pero eso es lo que se dice. Entonces son todos estos casos. Y aquí yo les pongo, estos solo son 2023, ¿no? Con la primera gráfica que ustedes observan es el número, en números enteros, digamos, de mujeres asesinadas por municipios. Y destaca el municipio de León, Celaya con 68 casos, después Salvatierra con 25, después Irapuato, ¿no? Valle de Santiago, etcétera. Y yo decía que la mayor parte de las asesinadas, del número de mujeres asesinadas, por supuesto, en número, está en el corredor industrial del estado. Pero lo convertimos a tasas por cada 100,000 habitantes y esto cambia, ¿sí? Y encontramos los municipios con las tasas mayores de mujeres asesinadas, que es Santiago Marabatío, que rebasa y casi alcanza el 60 en tasa, Salvatierra, que pasa el 50, ¿sí? Después Tarimoro, con el 30, más del 30, Celaya con 25, o sea, Celaya está en las 2 listas, ¿se fijan? Porque Celaya además es uno de los municipios más violentísimos en todo, no solo en crimen organizado, sino en crimen común. Jaral del Progreso, que está en 20, Pénjamo, pero lo que quiero decirles es que esos municipios, excepto Celaya, son municipios rurales. Sí, no me va a alcanzar el tiempo. Ustedes van a ver, aquí son los cárteles que trabajan en Guanajuato. El cártel Jalisco Nueva Generación, el Santa Rosa de Lima, que es ahí en Villagrán, la Unión de León y Cárteles Unidos, Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Caballeros Templarios, los michoacanos, que luego van cambiando de nombre, ¿no? Y en el sur del estado, pues están los Marros y los Jalisco Nueva Generación, pero además en octubre de 2022, el cártel de Sinaloa mandó poner en 8 municipios mantas al mismo tiempo diciendo ya estamos aquí. Pero además el cártel del Golfo ahora está apoyando al cártel de Santa Rosa de Lima y son los que parece que son los que les ayudan a hacer los asesinatos más terribles. Bueno, este es el mapa de las tasas donde la zona más peligrosa del estado es en el sur. Yo pensaba que era en el centro. Sí es todo el estado, excepto algunos municipios del norte, pero en este año ya estoy encontrando casos, por ejemplo, de San Diego de la Unión, que ese ni estaba mencionado, y San Luis de la Paz. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, es Celaya, Salvatierra, Tarimoro, Santiago Marabatío es ese que tiene un 2, ¿sí? Jaral del Progreso y Valle de Santiago. ¿Y qué tienen en común? Bueno, son zonas con mayor violencia criminal, y eso está claro en el otro mapa, y además pues lo veo todos los días en las notas de Zona Roja, donde asesinan más gentes, ¿cuántas? Todos los días. Tienen altos niveles de pobreza la mayoría de estos municipios, si se fijan, bueno, por ahí apunto, Santiago Marabatío, más del 40%, más del 50%, excepto Celaya. Celaya tiene más del 40% de personas en pobres, y las demás más del 50%.
¿sí? Casi 60, algunos hasta 70, pero Jerecuaro no está en la zona roja, ¿no? Hay normas y la cultura y las normas sociales imperantes en la zona y en el estado, ustedes saben, es un estado súper conservador, por eso todavía gana el PAN. Ojalá y no, pero así estamos, ¿no? Jodidos. Pero además, con la religión metida hasta el tuétano, ¿y eso qué hace? Pues hay una alta tolerancia a la violencia hacia las mujeres y a la violencia, ¿no? Primero hacia las mujeres porque creen que es normal que una mujer deba obedecer al hombre de su familia, al hombre al que está adscrita, ¿no? Y además encuentran normal si las agreden en la calle o las insultan, ¿no? Entonces, eso también es un caldo de cultivo para que el asesinato de mujeres y los feminicidios crezcan en el Estado. También hay un acceso a armas, un enorme acceso a armas allá, porque además somos un Estado migrante, ¿sí? Estos municipios también es municipios expulsores de mano de obra internacionalmente, pero también hacia Celaya y todo el corredor industrial y Querétaro. Entonces, la migración también hace pues que se traigan armas de Estados Unidos, es muy fácil y además hay un mercado negro, ¿no? Ahí en la zona, yo si quiero puedo comprar un arma fácilmente. No la traje hoy porque venía a la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México para mí es el paraíso, fíjense. Hay una ausencia de apoyo a las víctimas en el sur del estado. Las organizaciones se centran y los apoyos se centran en la ciudad de Guanajuato y en León. Pero acá en el sur no hay, salvo los municipios que tienen eso del Instituto de las Mujeres que no sirve para mucho, ¿no? Entonces no hay nada. Además tenemos una disminución de población en algunos municipios, como ustedes ven, Salvatierra y Santiago Marabatío, no solo por la migración, yo creo que también por la violencia, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, de Salvatierra, donde ya no se ven jóvenes en las calles, y no porque estén en la escuela o en otros lados haciendo cosas productivas o trabajando, no hay trabajo allá. Se tienen que ir a las fábricas o a Estados Unidos, o el sueño de ser sicarios, o sicarias, porque ahora ya está eso, ¿no? Es una pena que se me acabe el tiempo, pero bueno, estos son casos de mujeres y un hombre. Se los digo rápidamente. Pureza, a Pureza la asesinaron los policías ministeriales a golpes. Carmelita, Jesús, a Michelle la descuartizó el cártel, ¿sí? Aide, era la mamá de Michelle, la mataron después que a ella. Griselda nada más fue a abrir una puerta. Y lo que hizo, ¿qué le pasó? Pues la balacearon porque iban a matar al quien abriera la puerta. Stephanie la secuestraron y mataron a su hermanito porque la quiso defender. Llegó un comando armado a un jardín municipal en plena hora de que todo el mundo va a pasear allí. Y se la llevaron, no la han encontrado. Sí, como les decía, ya la mayor parte de las víctimas pueden ser jóvenes. El nombre se sabe que es jóvenes. Las víctimas y los victimarios son jóvenes, ¿sí? Y como les pongo esta frase, cuando ya no alcanza con morirse, es de Susana Reguillo, y también cuando no alcanzan los modos tradicionales de matar, es decir, cuando no nomás con un balazo se calman estos tipos, sino que exhiben los cuerpos de mujeres desnudos en los puentes, las descuartizan y las distribuyen o desnudas ahí. Es decir, hay formas cada vez más violentas, ya decapitan a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también, por supuesto, esto no estoy diciendo que es menos, no estoy minimizando nada, pero lo único que quería decirles aquí que es que pues esta situación en Guanajuato es súper grave, ¿no? Y este es un testimonio de alguien que dicen, bueno, yo dije, por poco y se convierte en daño colateral, diría Calderón, porque estuvieron a punto de matarla y criminalizarla, ¿no? Porque si la hubieran asesinado a ella, hubieran dicho estaba metida en algo. Siempre dicen eso. Sí, matan a alguien, está metido en eso, por eso no investigan. En Guanajuato deberían de aplicar lo que dice la Suprema Corte de Justicia en el caso de Mariana Lima Buendía, ¿no? De toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como un feminicidio y luego descartar. Y allá no se hace. Nada más si ven que a lo mejor la mató el esposo, entonces ya es feminicidio. Si no, no.
Bueno, y sería todo. Muchas gracias. Muchas cosas, sí, ya se escucha, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Hemos tenido 3 presentaciones extraordinarias que nos dan para mucho en términos de reflexión y de seguir platicando. Nunca tenemos tiempo, ¿eh? El tiempo siempre se nos va agotando y vamos persiguiendo los últimos minutos. Vamos entonces a dar paso a una o varias rondas de preguntas. Ofrezco el micrófono si alguien quiere hacer directamente un comentario o alguna pregunta. Y tenemos preguntas, todavía no tenemos preguntas de la gente que nos escucha virtualmente. Miren, no corran el riesgo de que yo empiece a preguntar, porque no hay nadie que me diga, te quedan 3 minutos. Y entonces puedo seguir avanzando. ¿Sería posible, Octavio, tener a nuestros ponentes en pantalla para que aquí? Y miren, si no hay preguntas del público asistente, yo les propongo perdona, ¿ya hay una pregunta? Gracias. Por decirnos tu nombre y de dónde. Mi nombre es José Miguel. Soy de sociología igual. Bueno, la pregunta es para quien me la quiera contestar, para él o la que me quiera contestar. Bueno, ¿podría la despenalización de las drogas una forma de combatir el narcotráfico? Y si es así, ¿qué efectos tendría en la violencia, específicamente en materia de género, independientemente de otros aspectos como la salud o las adicciones? El anuncio del registro de asistencia, creo que ya todo el mundo lo tiene porque veo aquí varios códigos. ¿Alguna otra pregunta? Voy. Buenas tardes. Mi nombre es Ania Noroña y también soy de la licenciatura de Sociología. Y mi pregunta, ¿así? Sí. Ok. Es para la última ponente y es sobre, como mencionó que su proyecto no estaba siendo ayudado o apoyado por ningún tipo de institución, me gustaría saber qué tipo de trabas se ha encontrado con por ejemplo, usted mencionaba que sus datos han sido recolectados a través de periódicos y de notas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué tipo de trabas ha encontrado para con los estamentos gubernamentales para que le brinden este tipo de información y si hay algún tipo de cuestión con el crimen organizado que usted ha estudiado, porque supongo que también es un peligro, ¿no? Para los investigadores. Gracias. Muchas gracias. A ver. Miren, yo tengo que resistir la tentación de comentar cada pregunta. Sí, permíteme un segundito. ¿Alguna otra pregunta? Ahora me van a ir a hacer caminar hasta allá para juntar mis 10,000 pasos. No, y claro que no, no era, y además no hay nadie que esté levantando la mano. Era nada más un ejemplo hipotético. Bueno, miren, tenemos una pregunta general para quien quiera responder. Tenemos una pregunta específica para la doctora Rosas. Yo les propongo darles la palabra a las y los ponentes en el mismo orden en que expusieron y que puedan contestar la pregunta y agregar cualquier cosa que les resulte pertinente. Podríamos tener unos 4 minutos por cada uno de los ponentes y de veras parece que lo disfruto, pero en realidad no me gusta esto del control de tiempo. Preferiría que no hubiera relojes. Entonces, si están de acuerdo, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Zenona Jezabel Hernández. Okay. Bueno, Entonces le doy la... Sí,
No se escucha. Es que me dicen que va a contestar el doctor Leocadio, pero digo que es posible que la doctora Zenona Jezabel quiera también comentar algo. Entonces, si quiere hacer algún comentario, adelante, y si no, le damos la palabra al doctor Leocadio Guadalupe Martínez. Gracias. Gracias, Marta, por la palabra. Y bueno, no somos la doctora Jezabel y yo especialistas en el tema sobre la pregunta que se hace, la primera pregunta que es para todos. Eh, Sin embargo, bueno, siempre es importante poder escuchar las inquietudes de las personas que nos escuchan sobre estos temas. Debo primero decir que es muy rico escuchar eh, distintas, distintos puntos de vista desde distintas profesiones, la historia, la sociología, y obviamente escuchar los testimonios que conmueven mucho sobre lo que ocurre, en este caso, en dos estados, es más específico, Guanajuato y Zacatecas, que tristemente son célebres ahora, reconocidos en el país y a nivel mundial por el nivel de violencia que se ejerce, ¿no? Despenalizar las drogas, eh, ¿qué significaría? Bueno, por mucho tiempo se pensó que, hasta donde yo estoy informado, insisto en que no soy especialista en este tipo de temas, por mucho tiempo se insistió en la importancia de despenalizar las drogas. Obviamente, para ello hay sectores que lo promueven, quién sabe con qué intereses, sí debemos preguntarnos sobre ello. Hay que decir que justo en Guanajuato el expresidente Fox se empeña en despenalizar en México la marihuana, y parece que ya tenía preparada por ahí una empresa, o al menos es lo que se dice, para poder tener un negocio. Entonces, habría que tener cuidado con ese discurso que desde luego puede absorberlo. El sistema capitalista todo lo absorbe siempre que sea ganancia, ¿no? Eh, Sabemos que en Estados Unidos hay la despenalización de la marihuana, y bueno, esto no solo no ha disminuido el daño que provocan en general las drogas, ¿sí? Al contrario, las adicciones se han incrementado. El fentanilo, que es una de las drogas nuevas, de las drogas eh, no son naturales, que son químicas, y que más daño han ocasionado, ¿no? Lo otro que yo he escuchado es que el negocio de las drogas, como el negocio de las armas en Estados Unidos, son las que sostienen mucho de la economía mundial, no solamente la economía nacional, sino la economía mundial. Hay otro esquema también que tenemos que pensar sobre ello, sobre las dificultades en caso de que se pensara que despenalizar las drogas fuera una ventaja y pudiera ayudar a que existiera menos violencia. Habría que pensar en los grupos de poder que están incrustados en el poder empresarial, en el poder político, en el poder religioso. La última ponente, la doctora Rocío, nos hablaba con mucha claridad sobre lo que ocurre en Guanajuato, una cultura tradicionalista, una cultura conservadora, y que bueno, es la cultura que por muchos años ha manejado la política en México, ¿sí? Obviamente mezclada con la religión y con el negocio que la religión, y en este caso las drogas, significan, ¿no? Esos dos grandes polos que se juntan en algún momento, y que no, obviamente no es visible la manera en cómo los hilos se ligan entre ellos, ¿no? Eh, ¿Qué efecto tendría desde mi punto de vista, desde la profesión que yo trabajo, desde la forma en que la ejerzo, desde mi función como profesor universitario? Diría que no hay condiciones, primero, no hay condiciones, y segundo,
yo supondría que el, el sistema capitalista absorbería siempre cualquier cosa que se hiciera al respecto, ¿no? Y entendiendo esto como un fenómeno no regional, no de ningún estado de la República, no nacional, sino como un fenómeno global, hablando a propósito de la globalización. Bueno, agradezco mucho la pregunta y la invitación que nos han hecho Gilberto, Estefanía y la conducción que ha hecho Marta, que le ha tocado el trabajo ingrato de manejar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leocadio. Adelante, Abraham, si quieres hacer algún comentario. Sí, sobre la pregunta me gustaría decir que también, igual que lo que considero, que habría que pensar primero si hay condiciones para realmente despenalizar las drogas. También en segundo lugar hay que mencionar que si bien tal vez hay una relación entre narcotráfico y violencia contra las mujeres, especialmente feminicidio, el narcotráfico no solo se enfoca en las drogas. Vemos que está en la construcción, que el huachicoleo y demás cuestiones, que también son actividades que inmediatamente también tienen que estar relacionados con la violencia. Pero igual hay que mencionar que la violencia contra las mujeres está en todos los ámbitos. Está desde la casa, en la escuela, en el transporte. Entonces yo considero que tal vez despenalizar las drogas, si tendría un efecto, no sería significativo para bajar la violencia contra las mujeres. Y ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Doctora Rosas. Sí, gracias por las preguntas. En un mundo utópico, se debería de despenalizar todas las drogas, no nomás la marihuana, porque además la marihuana yo ni la considero como droga, perdón. Pero, ¿por qué? Miren, en Guanajuato matan si ustedes compran cristal de un color o del otro, ¿sí? Hay dos grupos, uno lo hace azul y otro lo hace blanco. Si ustedes los cachan el del azul, ya se jodieron, porque matan consumidores, no crean que están matando, no se matan los sicarios entre ellos, ojalá que se mataran entre ellos, pues ya. Pero no matan a los consumidores porque no consumen lo que ellos quieren, lo que ellos les venden, ¿sí? Entonces, claro que ayudaría a disminuir los niveles de violencia, ¿cómo no? A lo mejor se crearían empresas. Claro, no solamente es la despenalización de las drogas, de todas, sino la política pública que se debe crear alrededor de la despenalización de las drogas, sobre todo también pues enseñarnos a que si vas a drogarte si quieres, porque además deberíamos estar en un lugar donde si te quieres te drogas y si no quieres no te drogues. Yo creo que deben de tener esa libertad, pero debe de haber un consumo responsable y decirles, mira, si te drogas así te va a pasar esto, esto y esto, pero si haces esto te puede pasar esto y va a haber lugares donde te puedas atender, ¿no? Donde puedes ir a que te eduquen o a que enseñen el consumo responsable y entre otras cosas. Yo nomás me imagino eso. Eso sí disminuiría la violencia. No sé si disminuiría la violencia de género, pero sí la violencia. Y, por ejemplo, yo que vivo en una ciudad súper violenta, en una zona súper violenta, por supuesto que quiero que esto se quite, porque si ustedes conocen al franelero de la esquina y al otro día lo matan, el franelero solamente trabajaba limpiando carros, pero se consumía y lo cacharon consumiendo lo que no debía consumir. ¿Sí? O debía 500 pesos, etcétera, lo que sea. Para mí sí sería bueno la despenalización, pero les digo, ese es un mundo utópico. Hay muchos intereses, no hay las condiciones, pero me parece que sería una buena cosa, ¿no? Por la otra pregunta de las dificultades, fíjate que no hemos ido precisamente a pedir información sobre los asesinatos de mujeres, pero sí en casos de violencia de género. Hicimos un pequeño trabajo sobre cómo reaccionó la policía, si cuántas llamadas recibía sobre violencia de género durante la pandemia. Y nos hicieron dar muchísimas vueltas, no nos daban bien la información, ni tienen datos pues precisos. Se supone que deberían de ir registrando las policías municipales, pero no registran. Incluso hay una policía de género y tampoco registra nada. Entonces nos hicieron dar vueltas, nos dieron la mínima información que pudieron, me dijeron, ay, nos espera, vamos a ver cuántas son, y me mandaron un correo con
un caso, después de esperar las semanas, ¿no? Vamos a los institutos de las mujeres también, pues sí, no son amables y todo, pero tienen muchísimas carencias. También la ideología no les ayuda, ¿no? Para entender la violencia contra las mujeres. Tampoco hay, los casos no son tratados de manera profesional, digamos, en los ministerios públicos, cuando les hemos ido a preguntar sobre cómo se hace la investigación sobre estos casos, sino que ellos hablan de los casos de violaciones, golpes, etcétera, así como si estuvieran hablando de fútbol. Por eso les digo que no son, ni hacen el trabajo objetivo ni responsable, tampoco les interesa porque tienen en la cabeza esa cultura patriarcal, ¿no? Entonces, pues no nos ha ido, no es que nos maltraten, nomás pues no nos hacen caso, no, tampoco nos han hecho caso los políticos cuando les mostramos las cifras de miren, esto está pasando. Las otras cifras que hoy les mostré aquí, yo no las muestro mucho allá porque me da miedo, ¿no? Porque los hijos de estas gentes ya están llegando a la universidad. Entonces yo no quiero hablar tanto, sí saben que lo hago, pero no así, ¿no? Entonces, y bueno, sí, la policía está pues sí está inmersa, ¿no? De hecho, en el municipio de Salvatierra se salieron muchos policías, renunciaron porque o se alinean a los cárteles o los matan, ¿no? Y no solo en Celaya, sino en otros municipios del estado, pues están asesinando policías por lo mismo, porque además no es uno, son muchos, bueno, no muchos, son varios cárteles, y si estás en uno, pues los del otro te matan, ¿no? Entonces no sabes allí qué onda, pero sí están muy metidos los cárteles en la policía municipal y en la estatal. Sí, entonces a mí me da miedo verlos, por mi calle pasan y no los quiero ver. Veo al ejército, pero el ejército está en ciertos lugares parados así. No pueden hacer investigaciones del ejército en Guanajuato, no pueden hacer nada más que llegar a apoyar a la policía municipal porque no tienen permiso del gobierno municipal. El gobierno municipal debe dar permiso al ejército de entrar. Lo dieron como 2 semanas en el municipio y después lo quitaron porque ¿cómo creen que van a tener tratos con el gobierno federal? También por eso estamos así, porque debe haber una sinergia entre los 3 niveles de gobierno y no existe. Bueno, sería todo. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío. Gracias, Abraham. Gracias a el colega de Zacatecas. Y bueno, creo que tenemos aquí nos vamos con muchas cosas de esta sesión. Creo que hay varias vetas para profundizar en el análisis y la reflexión. Digo, no las voy siquiera a intentar enumerar, solamente quiero decir que con esto nos vamos con tarea para la siguiente edición de nuestro seminario permanente sobre género y reconfiguración social. No hablamos mucho de la salud mental. Qué bueno que haya espacios de consulta, que la gente pueda consultar con una o un especialista en salud mental y pueda tener un espacio para elaborar la ansiedad, la inseguridad, el miedo y estos duelos tan complicados que estamos viviendo desde la pandemia y ahora además adobados por toda la violencia que vemos en varios lugares del país. Les agradezco mucho, no sé si me toque a mí o le tengo que dar la palabra al doctor Gilberto Morales, que es el coordinador de este seminario, pero pues me arrogo el privilegio, al cabo ya después veré con Gilberto. No es cierto, Gilberto. Gilberto me pidió que lo hiciera. Muchas gracias por asistir a esta tercera mesa de nuestro seminario de debate. Muchas gracias a la doctora Zenona Jezabel. Yo creo que te lo han dicho 200 veces, qué bonito nombre tienes. A la doctora Zenona Jezabel Hernández, al doctor Leocadio Guadalupe Martínez. Gracias a Abraham Guadalupe también. Tenemos 2 hombres y los 2 tienen como segundo nombre Guadalupe. Abraham Guadalupe Mena, ¿verdad? Mena Hernández, y a la doctora Rocío Rosas. Gracias sobre todo a las y los asistentes, tanto presenciales como en las redes. Les hacemos la cordialísima invitación para que nos acompañen el próximo jueves 11 de abril en esta misma sala, Fanny.
Vamos a estar en la sala D001 de nuestra unidad Azcapotzalco de la UAM. Y si quieren desde Zacatecas venir el jueves, serán más que bienvenidos. Muchísimas gracias por todo. Perdón. No, que vengan, bueno, que vengan. Ya vieron que es el paraíso, que aquí no hay violencia. Durante no sé cuántos años, la Ciudad de México tenía la medalla de oro en violencia. Y la gente de los estados pensaba en venir a la Ciudad de México, al DF, en aquella época. No, ahí te roban y tomas el metro y te bolsean, te navajean. Y ahora eso ya quedó como cosa de parvulitos, ¿no? En muchos estados del país los índices de violencia son muy superiores. No porque nuestro pueblo haya mejorado, ¿eh? Sino que en todos lados estamos viendo un incremento impresionante. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.